Conclusiones. Creo que se ha acabado el discurso ideológico de sanidad pública y privada. Hay una única sanidad, que es la buena sanidad, la sanidad con valor, con una sanidad que pueda comprar el ciudadano, porque para eso paga sus impuestos, y debe de haber libertad, debe de haber libertad. La libertad nunca es mala, la libertad genera competencia, la competencia genera innovación, desarrollo, empleo y riqueza. Ustedes intenten meter la economía de mercado que hay en Andalucía, de pymes, de autónomos, intenten ustedes aplicar leyes que limiten la libertad de esas empresas y pues automáticamente la producción y la innovación se cae. Pues consideren al sector sanitario como el de mayor peso en la economía andaluza. Estamos hablando 11.000 millones de presupuesto del SAS o de la Consejería y otros casi 5.000 millones que aporta la provisión privada. Estamos hablando de un sector que estamos, bueno, pues cercano o por lo menos viendo en la matrícula sectores muy importantes como son el turismo, el sector servicios, la construcción, pero es que el sector sanitario da empleo y riqueza y está moviendo 6-7 puntos de PIB en Andalucía. Por tanto, pasando al nivel de propuesta y espero poder explicarla de forma presencial en ese Parlamento o en esa Comisión de Recuperación o incluso en la Comisión de Sanidad. Los médicos exigimos ya al Parlamento una legislación moderna del siglo XXI que regule de una vez por todas la libertad del ciudadano, del paciente, para ejercer su derecho a recibir una atención rápida, de calidad y libre. No podemos estar encorsetando en un mercado cautivo, por muy público que sea y muy gratuito, a ciudadanos que después tienen que pagar de su bolsillo para localizar a ese profesional que merece su confianza, pero que está en un hospital público y que por desgracia no lo puede operar hasta dentro de 8 meses, de 1 año o de año y medio. Y ustedes entenderán que esto es como el Internet, esto es como las redes sociales, ponerle puertas al campo. Ese paciente ve que no tiene un acceso rápido, aunque el sistema le va a ofrecer un trato bueno y una alta calidad asistencial, pero no lo va a hacer de forma rápida ni de forma, digamos, elegante, pues cuidando las formas, tratándote como un cliente, dándote toda la libertad de elección de fechas, de cirujano, es decir, lo que sí hace una empresa privada para no perder a sus clientes. Pues esto no se le puede seguir, en fin, no se le puede seguir negando al ciudadano o al andaluz, que por desgracia ha tenido que buscar esa línea paralela. Desde mi punto de vista, ustedes tendrían que legislar alguna medida de protección de las libertades en materia sanitaria para el usuario, para el cliente, para el que paga, y dejar que elijan en libertad. Que elijan en libertad. No debe de haber conciertos a nivel de administración. El único concierto es el modelo francés, el modelo alemán, donde hay un modelo Bismarck, que ya saben ustedes que es el contrapuesto al que aquí aplicó en su día cuando empezó la Ley General de Sanidad. Entendieron que el modelo mejor era el Beveridge, el modelo anglosajón. Curiosamente, muchos países que vienen de Beveridge, sobre todo el norte de Europa, lo están abandonando hacia un modelo de provisión pública, gratuita y universal, pero con libertad de elección. Es decir, sería un modelo mixto entre el Beveridge de provisión pública vía impuestos, pero luego de libertad en la prestación, como es el Bismarck, y es un poco el modelo de Francia. En Francia usted puede ir donde quiera y el paciente está verdaderamente en el centro del sistema. Esa legislación a nivel nacional sería absolutamente ya revolucionaria, sería adaptarnos a los modelos sanitarios que funcionan muy bien en el resto de Europa y que, por cierto, nos han dado una lección durante esta pandemia, pues en todos los indicadores, no solo de cifra de muertos, de ocupación, de UCI, no, nos han dado una lección en el impacto económico que esta pandemia ha tenido en otros países donde de ninguna de las maneras esperan una crisis económica como la que vamos a sufrir aquí. Dicho esto, a partir de las próximas sesiones, y espero intervenir en esa comisión que ustedes nos inviten como verdaderamente como la patronal de los médicos de ejercicio libre, pues la más representativa de Andalucía. Agrupamos ya más de 1.000 profesionales, llevamos solo 4 meses desde nuestra Constitución y escasamente 20 días que celebramos nuestra Asamblea General este mes de julio aquí en Sevilla. Eso significa que somos los médicos, los profesionales, los que debemos de intervenir
en todas las decisiones que ustedes quieran adoptar. Aquí sí tienen ustedes que invitar a comités de expertos, pero comités de expertos formados por médicos libres, no por médicos que tengan condicionamiento ideológico o intereses, bueno, que son respetables, pero que consideramos que siempre irán a favor de una ideología. Nuestra única ideología es la libertad en la relación médico-paciente. Saben ustedes que el año que viene probablemente ya estará casi en trámite la declaración de esa relación médico-paciente como patrimonio inmaterial de la humanidad a través de la UNESCO, y si somos consecuentes, pues habrá que dar mucha más libertad a la relación entre un paciente soberano, libre, y un médico que puede estar por la mañana trabajando en una institución pública y que por la tarde puede estar trabajando en una institución privada. Y me alegro de que por fin el Gobierno haya tomado la decisión de acabar con la discriminación salarial que significaba vincular el complemento de destino, el complemento específico, a una exclusividad y a una dedicación exclusiva a la sanidad pública. Lo hemos criticado desde Unipromel, hicimos una campaña en redes sociales, todos los médicos de nuestra organización, demandando que eso era un agravio comparativo y además una injusticia, y nos estábamos planteando incluso elevar una iniciativa al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo. Una vez que el Gobierno ha tomado la decisión, tienen ustedes todas las facilidades para adoptar decisiones donde los conciertos público-privados sean empoderando al paciente. Esto es a lo que me quiero referir. No debe de haber un seguro privado para ir a un médico que por la mañana te ha dicho que te tiene que operar en la pública, pero no te puede decir el plazo y el tiempo que va a transcurrir hasta esa operación, y mientras tanto tu patología está empeorando. ¿Qué hace el usuario? Buscar a ese médico por la tarde que le ofrezca la misma calidad y la misma seguridad, pero en el sector privado. O sea, muchas veces el mismo médico de la mañana, el que el paciente va a buscarlo por la tarde. Esto siempre ha ocurrido. Pero nuestro interés, ¿cuál es? La salud y la enfermedad, curar a ese paciente. Los médicos no queremos hacer negocio con nuestro ejercicio. Ya saben que somos en el ranking del Medscape, los médicos españoles, y concretamente ahora me referiré a los médicos andaluces, estamos en los últimos puestos en poder adquisitivo, en nivel salarial. Concretamente Andalucía, dentro del territorio nacional, la última en remuneración y en equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas. Es algo que no entendemos. Es decir, hemos demostrado en la sanidad pública y hemos demostrado cómo se aguanta 30 años con una congelación salarial, cuando no con una reducción en la paga extra, en el nivel de las guardias, en multitud de acciones que han ido contra la capacidad, el sueldo, el salario de los profesionales de la pública. Pero es que para colmo hemos asistido en el sector privado a que los organismos reguladores de la competencia, la Dirección General de Seguros, Economía, Consumo, todos esos organismos públicos, incluso nuestros propios colegios profesionales de médicos, que saben ustedes que por ley son organismos reguladores de la profesión médica, hemos asistido en el sector privado a la irrupción de grandes compañías aseguradoras, del llamado capital riesgo, de grandes grupos económicos respaldados por la banca, respaldados por grandes grupos de inversión, donde prácticamente, viendo la oportunidad de que la sanidad pública funciona, insisto, no con mala calidad, sino lenta y con listas de espera y con atrasos y con muchas incomodidades, pues han visto una oportunidad de negocio. Y esto sí va dirigido quizá a miembros de ese Parlamento que tienen una ideología más progresista o más de izquierda, y yo les doy la razón. No se puede dejar una ventana abierta a que luego alguien haga negocio con lo que la sanidad pública está fallando, que es la rapidez y la calidez, la actitud, la atención privada. Es decir, claro que sí, cuando funciona mal algo público se desarrolla un negocio privado, pero esta asociación que yo represento pretende expulsar de la intermediación, pretende eliminar a esos intermediarios que solamente vienen a la sanidad con un interés económico, es decir, vienen a defender una cuenta de resultados. Están haciendo una tremenda campaña de captación de pacientes a través de aseguradoras. Hay 60, 70 aseguradoras, cuando no portales de intermediación, de búsqueda de médicos por internet, de telemedicina. Es decir, esto es un campo abierto que nosotros desde la Unión Médica Profesional
como somos la autoridad y somos los médicos los que prestamos la atención sanitaria privada, a partir de otoño hemos dicho basta, hasta aquí hemos llegado, la autoridad, el control sobre el ejercicio profesional de los médicos lo vamos a llevar nosotros como patronal, y porque la Ley General de Sanidad reconoce que solo el médico puede ejercer la autoridad en una prestación sanitaria. Esto quiere decir que todas las aseguradoras pediremos a ese Parlamento de Andalucía que por favor legislen alguna medida de especial protección de la relación médico-paciente, expulsando como intermediario a la aseguradora o al grupo hospitalario, si es un grupo hospitalario que pretende apropiarse de los pacientes, de la capacidad de negociación o incluso del concierto que en el futuro se pueda establecer entre pública y privada. Insisto, la única garantía es relación médico-paciente libre, independiente, inviolable, donde el paciente elige y el médico elige, y se establece una relación que es una relación sagrada, después de las relaciones de otro tipo, afectivas, que se producen en el ámbito de la familia. La relación íntima más directa es la relación médico-paciente. ¿Qué pediremos a ese Parlamento? Pues que por favor limite la entrada y la injerencia y el abuso de esos grandes grupos económicos que pretenden hacer pues un sistema de provisión privada, o si ustedes me lo permiten, una seguridad social bis o seguridad social 2, pero de provisión privada, controlando pues como controlan, y ahora vuelvo al hilo anterior, pues todo lo que sucede en el concierto sanitario entre los mutualistas del Estado, MUFACE, ISFAS, MUGEJU, con los médicos y los centros donde realmente le hacemos la prestación. Siempre hay un intermediario, el intermediario siempre busca un rendimiento económico y por tanto caemos en el error de estos años pasados en la medicina pública, política de recortes, de ahorro, competencia entre compañías, buscar el precio más bajo, en fin, hemos entrado en una carrera de precios y en una carrera de ofrecerle un seguro sanitario privado a toda la población, que creo que si un día en Andalucía o en el resto de España hay 20 o 22 millones de asegurados privados, creo que sería una demostración de que el sistema público ha fracasado y que España tendría que tomar una decisión, me refiero a nivel de la interterritorial o incluso de ministerio o de una nueva mayoría parlamentaria, de homologarse a los modelos europeos de prestación sanitaria pública, es decir, gratuita, universal, pero en libre competencia, y que compitan centros públicos con centros privados. El centro que no sea eficiente, que no sea eficaz y que no dé una buena calidad, el paciente no va a comprarlo, no va a querer gastar su dinero en esa intervención que necesita en esa institución. Y a lo mejor un paciente de Murcia se desplaza a Valencia a operarse, o un paciente de Almería decide desplazarse a Málaga o a Sevilla y viene a una institución privada. No tiene la administración más que establecer, como ocurre en Francia, en Alemania, un baremo sanitario, es decir, una cartera de servicios con un baremo que ya existe para la tarjeta sanitaria europea, y permitir que los ciudadanos hagan el gasto de la prestación a la que tienen derecho donde ellos quieran. Pero insisto, desde Unipromel, que somos Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre, los únicos que garantizamos que no va a haber ningún intermediario entre la prestación sanitaria del paciente y el médico que la va a realizar. Es decir, estamos pidiendo que ese paciente, esa mochila que lleva en forma de seguro, no la lleve delante, que la lleve en la espalda. Es decir, usted tiene un seguro, de lo cual nos alegramos, los médicos andaluces de ejercicio libre recomendamos a toda la población que pueda permitírselo o que la pueda desgravar, que tenga contratada una póliza de provisión privada, porque eso nos da mucha tranquilidad a la hora de intervenirlos de forma privada. Los costes de las intervenciones privadas, todos ustedes saben que se van a miles de euros. Tener un seguro en la espalda, un seguro que proteja al asegurado, que son seguros que no pagan el riesgo realmente. Saben ustedes que la sanidad privada a través de aseguradoras en realidad es una provisión solidaria entre miles de asegurados, o en Andalucía casi 1.600.000 asegurados, que entre todos aportan a ese fondo, a esa especie de seguridad social privada, pues esos 1.200 millones de euros, y funciona pues como funciona cualquier provisión.
el dinero para pagar las patologías y los enfermos sale de ese fondo solidario, donde podríamos decir que la sanidad privada en España está socializada, por lo menos un 25% de ella. Después hay ese otro 75%, que es al que yo me quiero referir, donde tiran de dinero de bolsillo, y creemos que si ese andaluz tenía derecho a una cirugía bilateral de cadera con sus prótesis y volver a incorporarlo a un mercado laboral o a un mercado de jubilados con ganas de vivir, de pasear, de andar, si ese gasto lo ha hecho el ciudadano de su bolsillo, ustedes me van a permitir, si algún día un tribunal superior de justicia en la Comunidad Económica Europea no va a condenar a las administraciones públicas españolas a permitir la desgravación íntegra de ese gasto sanitario en la base imponible de ese ciudadano. Ha hecho un gasto porque ha podido, también ha liberado un gasto inmediato de la sanidad pública, ha permitido que otros ciudadanos con menos poder económico pues acceda antes a esa operación de bilateral de cadera, y simplemente ha hecho una inversión. Pues recurra usted luego al baremo sanitario, envíe usted su requerimiento a la Hacienda Pública o a la Consejería y reclame que usted ese año en curso se va a desgravar el importe de una cirugía de cadera bilateral por el baremo que tiene establecida la Consejería de Salud. Creo que eso al final nuestra organización a nivel nacional y la Asociación Europea de Médicos de Ejercicio Libre, no olviden ustedes que en Europa no somos ya 5.000, 6.000 médicos de ejercicio libre. Cuando ya entramos en Europa, en Francia, en Alemania, el 90% de la clase médica ejerce de forma libre, ejerce sin horario, entra, sale y tiene un ejercicio libre de la medicina, comprometido, porque al médico no hay que ponerle un aparato para fichar, no hay que ponerle ningún tipo de horario, el médico se debe a su paciente y puede entrar a las 9, salir a las 11, volver a las 2 y a lo mejor va a operar a las 8 de la tarde a un paciente que sea complicado. Somos profesión libre y el único compromiso con nuestros pacientes. Por tanto, déjennos ustedes, los legisladores, los políticos, que ejerzamos nuestra profesión en libertad, con un control que si ustedes quieren más férreo, o un control para que no se vaya o no se dispare el gasto, porque reconocemos que los recursos en los presupuestos públicos son limitados, pero permítanos que los ciudadanos y los médicos tengamos derecho a ejercer esa relación en libertad, y que si puede haber una provisión pública suplementada por una provisión privada, pues el Parlamento de Andalucía sea el pionero en regular esa colaboración. Insisto, no para que grupos económicos firmen conciertos con la pública, que ahí los partidos de ideología, podríamos decir, más progresistas, más de izquierda, estarían totalmente en contra. Y tampoco una relación que haga de que todo el intermediario al final sea un organismo público, pero de titularidad privada, como está pasando con las agencias públicas de los hospitales comarcales, los CHARES o algún tipo de institución sin ánimo de lucro, pero que tiene conciertos. Me refiero a hospitales tipo Cruz Roja, hospitales de San Juan de Dios, incluso el Grupo Pascual. No, ese tipo de colaboración a los médicos de ejercicio libre no nos gusta. Queremos que haya una colaboración real, pero basada en la libertad del médico y en la libertad del paciente, y que después la provisión sea o directamente a través de la pública o vía desgravación fiscal, vía aumento de la reducción de base imponible por gastos sanitarios, o a través de una compañía de seguros, de las muchas que hay, pero sin interponerse y sin fijar el baremo de las prestaciones. El precio de la sanidad y de la prestación debe de ser algo privado entre el médico y el paciente. El paciente debe de elegir en relación calidad-precio y no debe de poner la decisión final de su intervención en manos de intermediarios que pertenecen a un sector que no es el nuestro, no es el sector médico, pertenecen al sector del seguro, que en fin es muy respetable, es muy necesario, pero cualquier observador neutral diría que poner tu salud en manos de una compañía de seguros, mire usted, yo pongo el coche, pongo mi casa, bueno, un seguro, me ponen muchas pegas para después pagarme un porrazo en el coche o una avería o un problema que haya tenido en mi casa, pero desde luego lo que no entendemos es cómo se pueden poner 1.200, 1.500 o 2.000 millones de euros, que vamos camino, en manos de intermediarios que ni son médicos
ni en su objeto social tienen la calidad asistencial, ni el juramento hipocrático, ni el compromiso ético y deontológico que tenemos la profesión médica y que saben ustedes que la OMC denomina como ese modo de trabajo, de ejercicio que denominamos el profesionalismo médico. A estas aseguradoras nosotros en Madrid, en Dirección General de Seguros, vamos a pedir una adaptación de la normativa europea para que los seguros funcionen como en el resto de Europa, es decir, funcionen de manera de cobertura posterior al acuerdo económico entre médico y paciente y no fijando baremos. Entendemos que el único que podría fijar un baremo a nivel del territorio de Andalucía, un baremo sanitario aplicable al turismo sanitario que viene de Europa, aplicable a personas que no tienen seguro privado o a un mutualista que utiliza los servicios públicos, es decir, un baremo sanitario público, y ese baremo podía ser la base donde se mueva el mercado también privado, pero no aceptar la imposición de las aseguradoras que utilizan pues la exclusión de los cuadros médicos, en fin, una competencia desleal entre médicos, tú sí, tú no, el que no trabaje a un precio ya cercano a la pérdida, cercano a trabajar por debajo de costes, pues no está en el cuadro de la compañía. No entendemos como una compañía de seguros es la que puede decidir qué hospital tiene contrato con esa compañía y qué hospital no, qué médico puede entrar en su cuadro y qué médico no, y ya les adelanto que hemos interpuesto a través de nuestros despachos de abogados en Madrid y del despacho del señor Navas, Juan Ignacio Navas, en Bruselas, vamos a interponer todo tipo de demandas y de denuncias contra la restricción a la libertad de competencia, a la competencia desleal y a la injerencia del sector asegurador en el sector médico y en la relación médico-paciente. Aseguradoras sí, intermediarios sí, pero solo facilitando el reembolso, el pago indirecto, en fin, como en cualquier otra relación entre una aseguradora y un prestador, que siempre es una relación finalmente entre el cliente y el prestador. Es decir, el cliente debe de conocer lo que va a pagar, aunque sea a través del intermediario, al prestador que le ofrece el servicio, y en base a ese conocimiento, que saben ustedes que es normativa europea, toda la transposición de normativa en materia contractual, seguro, en fin, directiva de servicios de la Comunidad Económica Europea, obliga a la transparencia y a comunicar el importe, el precio, todo lo que ahora mismo se está ocultando. Será otra de las peticiones que hagamos los médicos libres, de ejercicio libre, al Parlamento de Andalucía para que regulen, legislen, hagan ustedes el decreto que consideren conveniente, pero en defensa, y aquí ya les puedo anunciar que tenemos el apoyo de OCU y de otras organizaciones de pacientes y asociaciones de pacientes y de colectivos, como es CESIF, el Sindicato de Funcionarios, como es la Asociación de Autónomos, ATA, en Andalucía, o la Confederación Empresarial Andaluza, que ve con muy buenos ojos nuestro discurso de libertad, de transparencia y de que la relación médico-paciente en la sanidad privada, que por cierto nos está produciendo un daño irreparable con esta pandemia, porque hemos estado trabajando a menos de un 10% de nuestra actividad normal, pues nos permita reflotar esa actividad y que no se destruyan, según las estimaciones de la patronal de la sanidad privada en Andalucía, se pueden destruir entre 2.000 y 2.500 centros médicos privados. Hay muchos médicos que van a adelantar incluso el cierre de su consulta o su prejubilación. Muchos han vuelto a la sanidad pública después de la pandemia, porque en la sanidad privada no ha habido prácticamente negocio, no ha habido recursos, y ahora con el verano y con un segundo pico de la pandemia, que esperemos que no llegue en el otoño, pues creo que la sanidad privada está muy amenazada, primero porque no tenemos el control de nuestro precio de cara al ciudadano que viene a buscarnos. Somos un sector intervenido por multitud de conciertos, con Muface, con compañías, con grupos hospitalarios, pero que realmente no hacen atractivo para las nuevas generaciones el ejercicio libre y el ejercicio privado. Eso es lo que Unipromel pretende, volver a hacer atractivo el ejercicio libre para las nuevas generaciones, y les doy un dato a ustedes que es absolutamente estremecedor, que es que se va a jubilar prácticamente en la sanidad privada, no digo ya en la pública, que también, en la sanidad privada prácticamente el 60% de los médicos tenemos más de 55 años
Y estamos hablando que a 5 años vista se jubilan un 25% y en otros 5 años otro 25%. Si no se repone ese tejido privado, entendemos que habrá pues un turismo sanitario, pero desde Andalucía hacia otras zonas de España, como antiguamente ocurría. Ese tren o ese avión a Barcelona, a Madrid, a operarse de una cirugía complicada, de un ¿por qué? Porque realmente el tejido sanitario privado andaluz no podrá hacer frente a esa enorme competencia y me temo que si esto sucede en los próximos años, pues tendrá que hacer un enorme esfuerzo la sanidad pública en dotar pues, de un 30% más de recursos su capacidad para absorber lo que ahora mismo está absorbiendo la sanidad privada a través de o actuando como una válvula de escape. Mi consejo como estudioso, en fin, si ustedes quieren confiar en personas realmente y en asesores realmente independientes, háganme caso, dejen que el ciudadano elija, no sigan invirtiendo miles y miles de millones de euros en recursos que muchas veces están mal gestionados, donde la sanidad pública para operar, por ejemplo, en mi especialidad, unas cataratas, pues tienes que dedicar muchas veces 2 veces o 3 lo que realmente cuesta una operación de cataratas de alta resolución, quiero decir, con toda la mejor tecnología que sí tenemos en los centros privados, y resulta que podemos ofertar un precio que muchas veces es menos de la mitad de lo que tienen publicado en sus comunicaciones, en su portal de transparencia, pues muchos organismos públicos, muchas autonomías. No lo entendemos. Dejen ustedes que fluya libremente el mercado sanitario, por supuesto de provisión pública, universal y gratuita, de manera directa o de manera indirecta, vía desgravaciones, vía reembolso de prestaciones, como se hace en Francia, vía a través de aseguradoras, como hace Alemania, pero todo con financiación pública. Y por favor, controlen ustedes, son ustedes los padres de la patria andaluza, son ustedes la máxima autoridad legislativa, legislen y controlen a esos grupos, a esos intermediarios que vienen a la sanidad a hacer negocios. Y fíjense ustedes que ahora sería muy difícil identificar mi ideología, una ideología puramente liberal, pero absolutamente social. ¿Qué busca un médico? Un médico es absolutamente libre, pero un médico lo único que le preocupa es el interés de sus pacientes. Luego, a derecha e izquierda de ese Parlamento, tienen ustedes todos que apoyar las exigencias de este tipo de ideología que yo les estoy contando. Los médicos somos enormemente liberales, somos libres, la profesión más libre, quizás junto con la del abogado, los periodistas, que deben de ser absolutamente libres, pero también somos la más social, la que destinamos horas y horas y horas de nuestro tiempo a los pacientes. Por cierto, sin desgravar, sin poner en la declaración de Hacienda las numerosísimas horas y lo que podemos decir que pagamos en especie a la sociedad en atención, en cuidado, y que no se nos reconoce una desgravación fiscal por la profesión que ejercemos. Al final, tristemente, los médicos que estamos en el ejercicio privado reinvertimos casi todos nuestros recursos en formación, en mejora de nuestros equipos y en mejorar la calidad, y sin embargo la Hacienda, por lo menos la Hacienda pública, estatal y autonómica, eso no lo ha entendido y está continuamente revisando, estudiando, analizando a ver dónde puede haber una bolsa de fraude en la medicina privada, que ya les digo que no existe. Y que es más, vamos a pedir a organismos de regulación fiscal, y así lo vamos a establecer en Madrid, que haya un marco y un estatuto propio del médico autónomo, del médico que factura como autónomo, como privado, pero que reinvierte el 60 o 70% de sus recursos en su propia actividad, mientras que ahora el Ministerio de Hacienda a duras penas te permite justificar, no digo ya la formación médica continuada, que han visto ustedes la resolución 47.2 de la Comisión de Reconstrucción, quieren eliminar incluso la financiación de la industria a la formación médica, pues por ley esa formación la tiene que pagar el Estado. Ustedes me dirán, o nos permiten desgravar íntegramente las horas que dedicamos al estudio y a la formación y el tiempo, los viajes y los gastos de ir a congresos, o difícilmente se podrá mantener en el sector privado una formación médica continuada, que al final un médico mal formado, ustedes saben que al final realmente el que lo paga es el paciente,
Por eso creo que ustedes ya no solo como parlamentarios, sino también como pacientes, su familia, sus padres, sus hermanos, aquí todos vamos a ser pacientes algún día. Inviertan y hagan caso a los médicos y rodéense de asesores médicos independientes, que llevemos entre todos nuestro modelo sanitario a un equilibrio y a un marco de relación donde el paciente sea el protagonista y el médico sea el segundo protagonista. Digamos que el papel estelar lo tiene el paciente y el papel estelar un poco más secundario lo tiene el médico, porque es el que se pone a disposición del paciente, lo opera, le salva, y el resto, perdónenme, son actores secundarios. El resto no debe de ser el que determine esa relación, debe de solamente facilitarla. Bueno, creo que no nos hemos extendido mucho tiempo. Muchas gracias por vuestra o su atención. Perdonen, que estoy acostumbrado a hablar en foros de médicos y me dirijo a ellos tuteándolos, porque son compañeros y a ustedes no. Ustedes se merecen el respeto de tratarlos como los padres de la patria ahora mismo andaluza. Ustedes son la representación de los 8,5 millones de andaluces y me dirijo a ustedes con todo el respeto, pero también con todo el nivel de exigencia, rogándoles que por favor atiendan nuestras reclamaciones. Muchas gracias y buenas tardes.